El segundo viaje misionero de Pablo está lleno de una fascinante variedad de experiencias: exorcismos, azotes, conversiones, rechazos, encarcelamientos, ataques caóticos de la multitud y otros. En Antioquía, Pablo y Bernabé atendían la iglesia y se dedicaban a impulsar la obra evangélica. Aparentemente, esta fue la última vez que trabajaron juntos, ya que un profundo desacuerdo llevó a su separación. Los mensajeros de la cruz deben velar y orar y seguir adelante con fe y ánimo, trabajando siempre en el nombre de Jesús. Todos serán juzgados de acuerdo con la luz que se les ha dado. Bienvenido a 9 de 13 lecciones. Vivimos en un tiempo globalizado. Realmente este tiempo nos ha dado una serie de herramientas que hacen que la vida mejore. También lo mismo pasa en las iglesias. Muchos líderes, muchos pastores han tecnificado su labor y gracias a todas estas herramientas han mejorado su labor de predicación. Sin embargo, es probable que muchos de nosotros hayamos sentido o hayamos olvidado el verdadero sentido de la misión, que es ser conducidos por la obra del Espíritu Santo. Es así que en la vida y en el ministerio de Pablo se encuentra una situación muy similar. Pablo, después de haber hecho un recorrido principal por todas las iglesias en Asia, decidió junto con Bernabé poder hacer un segundo recorrido. Y es allí cuando se produjeron las experiencias más extraordinarias en la vida del apóstol Pablo. Una serie de desafíos importantes en las ciudades más importantes de Asia, pero también algunas dificultades relacionadas con los judíos, con el cristianismo, con el mundo gentil, que realmente son dignas de destacar en el estudio de la lección de esta semana. ¿Cómo puedo aprender día a día a descansar en la seguridad de la justicia de Cristo? ¿Cómo podemos usar diferentes métodos para llegar a personas diferentes? ¿Cuál fue el resultado de las actividades misioneras de Pablo en Corinto? ¿Cómo reaccionaron los judíos de Tesalónica ante la exitosa predicación de Pablo entre los gentiles? En este lugar puedo sentirme motivada. Somos alumnos deseosos de conocimientos. La UPU me dio la oportunidad de soñar despierta. Siempre busqué una universidad que valorara mi esfuerzo y el de mis padres. Me toca cumplir con mis responsabilidades. Tú eres el resultado de nuestros sueños. Por ello, nuestro objetivo es impulsar tu formación académica y profesional. Hemos caminado juntos y lo hemos logrado. Universidad Peruana Unión. Juntos logramos tus sueños. Hola, estoy en el tercer año de mi carrera y ahora me doy cuenta de algo, que una carrera profesional no es suficiente para desarrollarme en un trabajo y menos en la vida. En la actualidad, con toda esta exigencia global, es emocionante saber que es fácil viajar al extranjero para ser mejor profesional, conocer otras culturas y vivir nuevas experiencias. Por eso estudio inglés en el Centro de Idiomas de la Universidad Peruana Unión. Las clases que los profesores nos presentan son interactivas y nos permiten hablar con fluidez y confianza desde el primer día de clase. Yo elegí estudiar en las tardes, pero también hay horario por la mañana, por la noche y el fin de semana. El Centro de Idiomas de la Universidad Peruana Unión tiene convenios con Andrews University, que permite a sus estudiantes participar del programa Líderes del Mañana en un intercambio estudiantil. Siento que me estoy preparando para un futuro increíble y estoy motivada a seguir estudiando. Amigos, nuevamente estamos aquí en la grata compañía de Daniel. Daniel, ¿cómo estás? ¿Qué tal, pastor? Feliz
Muy feliz de poder acompañarlos y comentar más acerca de la lección. Qué maravilla, Rosy. Bueno, muy feliz de estar acá, de volver a ser invitada y de verdad que la lección está muy interesante. Qué bueno. Así que amigos, esta lección realmente que nos ha tocado desarrollar esta semana sobre el segundo viaje del apóstol Pablo, la segunda ruta que él tomó realmente nos lleva a una serie de desafíos, circunstancias extraordinarias en la vida del apóstol Pablo, ¿no? Imagínate cómo comenzó esto, ¿no? Con Bernabé, Daniel, cuando se disponían ya a poder iniciar un nuevo recorrido y surge una disputa por Marcos, sí, ¿no? ¿Qué recuerdas de esto, Dani? Bueno, Pablo estaba dispuesto a viajar, ¿no? A hacer su segundo viaje misionero y había tenido un buen acompañante siempre, ¿no? Tal vez una de las primeras personas que lo impulsó a acercarse a los apóstoles era Bernabé. Pero Bernabé quería llevar a su primo, y su primo era Marcos. Y ya habían tenido una pequeña experiencia con Marcos, ¿no? En el primer viaje misionero, Marcos se había hecho un poco al lado, tal vez por temor, y ahora en el segundo viaje, Bernabé también quiere llevar a Marcos, ¿no? Pero eso hace que Pablo diga, no voy a llevar a Marcos. Y a pesar de que hubo esa pequeña disputa, en realidad fue una bendición. ¿Por qué? Porque no solamente ahora iba a haber un destino, o sea, Pablo y Bernabé, sino ahora iban a haber dos destinos, ¿no? Pablo con Silas y Bernabé con Marcos, ¿no? Y ahí vemos una lección, pastor, y me gustaría que hable más acerca de eso, sí, ¿no? Qué interesante esto, ¿no? Porque todos estos viajes que empezó Pablo y fueron mejorados grandemente gracias a esta dificultad que tuvo con Bernabé, porque ahora se separó, Bernabé se llevó a Marcos y él empezó su viaje y su recorrido con Silas. Pero yo quiero destacar este asunto, ¿no? Cómo Dios a través del Espíritu Santo dirigía a Pablo, dirigía a Bernabé, dirigía a Marcos, dirigía a Silas, realmente extraordinario. Y te diré que hoy en día vivimos en una sociedad muy, no solamente podríamos decir una sociedad globalizada, pero una sociedad que se basa mucho en los detalles, ¿no? En los tecnicismos, ¿no? Hoy para que tú encuentres un trabajo, Dani, necesitas llenar un perfil y ver tus competencias, ¿no? Hoy en la Universidad Peruana Unión estamos muy preocupados en las competencias que adquiere un estudiante para su carrera, para su profesión. Y muchas veces esto podríamos llevarlo a la iglesia y decir, ¿realmente esta persona tiene las competencias para ser un líder, un anciano, un pastor, un director de jóvenes, un evangelista? No las tiene. Por lo tanto, no. Pero ¿cómo es el poder de Dios? Que más que competencia, lo que Dios busca es la disposición. Y a lo largo de los viajes de Pablo vemos una serie de historias relacionadas a esa buena disposición, disposición a escuchar al Espíritu Santo y disposición también de las personas a poder caminar en base a ello, ¿no? Sí, yo considero que, más que también es el hecho de la preparación. El Señor preparó a Pablo, desde el primer momento en que lo llamó, dice que él fue preparado y estuvo años en el desierto preparándose para poder predicar el Evangelio. De esa misma manera nosotros también lo hacemos cada vez que vamos a las iglesias, que nos reunimos en los grupos pequeños, que estudiamos la escuela sabática. Lo estamos realizando. Pero actualmente hemos visto una problemática con relación, me imagino que igual que Pablo, es el hecho de cómo llegarle a la gente, qué métodos utilizar, qué hicieron ellos y qué tenemos que hacer nosotros en estos momentos. Claro, es una pregunta, Rosy y Dani, interesante. Porque hoy el mundo se ha vuelto cada vez más chico, ¿no? Hoy en día, por ejemplo, tú, Rosy, eres de Venezuela. Dani, ¿de qué parte del Perú? Bueno, soy de Lima, nací en el Callao. De Lima, pero cada uno de nosotros tiene un contexto particular. Si bien es cierto que la cultura latinoamericana, podríamos decir, es que muy similar, pero hay diferencias. Y lo que antes parecía tan lejano, ¿no? Yo, por ejemplo, acabo de recibir la visita de mi hermano que llegó el día de ayer y me dijo, acabo de llegar de Europa y ahora estoy por viajar a la selva del Perú y cómo el mundo se ha vuelto tan pequeño. Y hoy nos chocamos precisamente con eso, con las culturas. Yo creo que un aspecto muy importante a entender es el respeto, ¿no? Porque si bien es cierto, es muy fácil para nosotros decir esto está bien o esto está mal, muchas veces ese punto de decir si algo está bien o mal no se basa en la palabra de Dios, sino se basa simplemente en un asunto cultural.
Por eso creo que Pablo, cada vez que visitaba una ciudad, lo que él hacía era conocer el contexto, ¿no? Visitar, mirar, cuando llegaba a Atenas, a Corinto, a diferentes ciudades, ¿no? Miraba el contexto, miraba la situación y en base a eso conocía a las personas. Y no de buenas a primeras le decía, oye, esto, sino que trataba de llegar a sus corazones en el mismo contexto que ellos podían recibir. Así es, ¿no? Y eso es lo que la lección nos ha mostrado, ¿no? Como Pablo diría, ¿no? A los judíos, judío. A los griegos, griego. Y eso se ve porque Pablo, si tenía que evangelizar a los judíos, iba a las sinagogas. Si tenía que evangelizar a un mundo heleno, iba a európagos. Y vemos en el európago, cuando llega a Grecia, que él tiene una predicación bastante poderosa y es la que enfatizaban los cristianos, ¿no? La resurrección de Cristo. Pero ¿qué problemas se conllevaba, pastor, para un judío hablar de resurrección a los griegos? Claro, y acá yo quiero destacar algo importante, ¿no? Es probable que muchos de nuestros oyentes estemos muy alejados de la filosofía, ¿no? Realmente a veces la filosofía se ve con malos ojos cuando uno habla de epistemología, axiología, de metafísica. Y vemos que los griegos, obviamente los padres de la filosofía, ellos, especialmente en la escuela de Atenas, una escuela realmente con un fuerte compromiso con la filosofía, filósofos, sabios, y que se reunían en estos lugares para compartir para escuchar, para compartir, estaban atentos a poder recepcionar nuevas corrientes filosóficas. Y vemos aquí cómo Pablo llega a este lugar y empieza a exponer la palabra de Dios, ¿no? Primeramente mostrando, después de haber dicho un contexto, ¿no? Diciendo, ¿no?, que esa es una ciudad donde hay mucho conocimiento, ¿no? Y es interesante, ¿no?, que Pablo empieza a acercarse a ellos a través de lo que ellos conocían. Sin embargo, cuando efectivamente llega al punto de la resurrección, hay un choque directo, porque tú sabes que la cultura bíblica, la Biblia, nos habla de la resurrección, pero la cultura griega completamente diferente. Ahí está la inmortalidad del alma, el alma es eterna, por lo tanto, ¿qué? Los griegos ahí quedaron estupefactos y dijeron, un ratito, ¿cómo? ¿Qué dijiste? Y ahí hubo aparentemente un desazón y aparentemente el buen discurso de Pablo quedó muy mal. Sin embargo, nosotros vemos que a pesar de todas estas situaciones, Dios dirigió y se plantaron semillas en Atenas del Evangelio, ¿no? Y yo quiero destacar también, Rosy, este asunto interesante, ¿no? Porque no solo en Atenas, otras circunstancias, en Listra, por ejemplo, ¿no?, cuando Pablo llega, acontece una situación especialmente con Timoteo, ¿no? Y ahí vemos lo que tú me decías, Rosy, de la cultura, ¿no? Timoteo, de padre griego, no circuncidado, Dani, no lo habían circuncidado, pero era su papá griego y su madre judía. Y tú sabes que los judíos, para que tú te consideres un judío, tienes no que tener un padre judío. Y puedas entrar al templo, ¿no? Tienes que tener una madre judía, ¿no? Y no sabemos qué pasó con él, pero él tenía un problema. No se había circuncidado. ¿Por qué? Porque su padre era griego. Pero es interesante que Pablo le dice y le da un consejo, ¿no? ¿Sabes qué? Tienes que circuncidarte. Y muchas veces estos consejos, a veces, Rosy, pueden ser tomados, oye, entonces, ¿cómo es esto, no? Sin embargo, lo que nosotros tenemos que entender es el punto central. El punto central, que era que Pablo, para poder alcanzar a las personas, para que Pablo tuviese un ministerio eficaz y para que Timoteo tuviera un ministerio eficaz, tenía que Timoteo ser circuncidado, porque su ministerio iba a ser con los judíos. Por lo tanto, como dice Pablo, ¿no?, a los judíos soy judío y a los gentiles gentil, ¿no? Entonces, ese es el contexto en el cual vemos algunas de las hazañas de la vida de este segundo viaje misionero de Pablo. Hemos visto que en las predicaciones de Pablo, él quería unir a toda la gente, así como el mandato del Señor Jesús, ir a predicar del Evangelio a todo el mundo. Pero hemos visto las diferencias que se tuvieron entre los judíos, los gentiles. Y quería hacer una pregunta muy enfática, y es, ¿cómo reaccionaron los judíos de Tesalónica con relación a la predicación de Pablo a los gentiles? Claro, en este sentido habría que entender el contexto, ¿no?
Sin duda alguna los judíos, los primeros cristianos eran judíos, Jesús era judío, Pablo también era judío, y para ellos, para un judío, ¿no? Un judío, para él Jerusalén era la base, sí. Jerusalén, el templo, son aspectos importantes de su religión, Rosy. Sus tradiciones, la cultura judía, el recibir el sábado, tú sabes, hay toda una ceremonia ahí para recibir el sábado, con la bienvenida al novio ahí, o sea, muy tradicionalistas los judíos. Y los judíos tenían esa tradición que estaba muy relacionada a sus ritos, a la religión, a la circuncisión, a una serie de cosas, ¿no? Y que obviamente para ser salvo tienes que ser judío, ¿no? Entonces, ¿qué tiene que hacer alguien para ser salvo? Tiene que necesariamente pertenecer a la comunidad judía. O cumplir todas las cosas y cumplir los ritos. Entonces, cuando Pablo es llamado apóstol de los gentiles y él empieza a predicar, y eso, imagínate a los apóstoles, ¿no? Los apóstoles quedaron estupefactos porque ellos hasta ese momento pensaban que el evangelio debía darse solamente a los judíos. Y efectivamente, cuando iban de ciudad en ciudad, buscaban las sinagogas y predicaban primero a los judíos, solo a judíos, no a gentiles. ¿Y quién es un gentil? Es aquella persona que no tiene padres judíos. En otras palabras, nosotros, ¿no? Gentiles. Y Pablo empezó a llegar a estas personas, a los gentiles, y obviamente esto causó el rechazo de la comunidad judía, de las sinagogas judías, que vieron que había un peligro. ¿Qué está haciendo este Pablo? ¿No? ¿Qué es este cristianismo? Que es contrario a nuestras tradiciones, a nuestra forma de pensar. Entonces, realmente la reacción fue negativa, ¿no? Muchos de ellos quedaron realmente muy contrariados con esto y aprendieron a Pablo y lo llevaron a las autoridades, ¿no? Ahora pasa, Pablo iba de un lugar a otro, era un tremendo misionero, ¿no? Y él cuando llegó a Berea, hay algo que es digno de recalcar, ¿no? Y que él lo tuvo muy en cuenta siempre. Y era que los de Berea únicamente no recibieron el evangelio, lo escucharon y se acabó allí, sino que dice que los de Berea estudiaban, ¿no? Escudriñaban las escrituras. Y creo que esa es una linda cualidad de un verdadero cristiano. Ese punto del escudriñamiento de las escrituras es muy interesante, porque estos bereanos no solamente escuchaban, como bien lo dice, sino comprobaban. ¿Es cierto esto? Esto efectivamente dicen las escrituras. Y es importante destacar que Pablo, él había hecho, por ejemplo, una serie de visitas, como diríamos, tenía el mapa y dijo, voy a ir acá, voy a ir acá, voy a ir acá. Pero fue el Espíritu Santo el que le dijo, un ratito, no vas a ir acá, vas a ir acá. Y él obediente, ok, voy a ir acá. Quiero ir acá, no vas a ir aquí, vas a ir a este otro lugar. Entonces, vemos aquí cómo hay un hilo en el libro de Hechos que se va hilando muy fino, que es seguir la voluntad del Señor. Y seguir la voluntad de Dios no se basa en seguir lo que dicen los hombres, sino seguir la palabra de Dios. Por eso dice, tu iglesia tiene el espíritu de los bereanos, o sea, tu iglesia tiene el espíritu de aquellos que siguen la Biblia. ¿Cuántos hoy en día, Rosy, ¿no? Cuando tienen dificultades, en vez de pensar cuál será la voluntad del Señor, piensa, ¿no? Y bueno, ¿y qué decisión voy a tomar en el matrimonio, en el noviazgo, en el trabajo, con referencia al sábado, si puedo dar un examen en sábado, si puedo hacer tal inversión o no? Empiezan a contextualizar con las normas de este mundo y se olvidan que en la palabra de Dios hay un claro escrito está. Hay principios que nos guían y se ha perdido entonces el espíritu de los bereanos y es necesario volver a poder reinstituir ese espíritu maravilloso de escudriñar las escrituras, ¿no? Es verdad, nosotros pues a veces dejamos a Dios en el segundo plano, como dice, y es cuando vienen las consecuencias de todo lo que trae este mundo. Pero a veces nosotros como cristianos, nosotros queremos salir a predicar el evangelio así como Pablo, ir a predicar el evangelio a todo el mundo y dejar todo en nuestras vidas y dejar todo nuestro tiempo en las manos de Dios. Pastor, pero se ha visto que a veces en esas situaciones hay problemas, hay dificultades y allí está el desánimo.
¿Qué tenemos que hacer nosotros para poder animarnos, para seguir adelante y poder predicar el Evangelio así como lo dijo Jesús? Bueno, yo me imagino, Rosy, que en la vida de Pablo también hubo circunstancias difíciles, porque recuerda que en sus viajes fue apedreado. O sea, en Listra lo apedrearon, y lo que causó una mayor impresión fue en Timoteo, porque después de que lo apedrearon parecía que estaba muerto y lo dejaron. Pero él se sacudió y avanzó. Y cuando estaba en Filipos, lo agarraron, lo llevaron a la cárcel y lo azotaron. Y de ahí es lo famoso, ¿no? El carcelero de Filipos, cuando él está ahí con Silas y cantaban y después hubo un terremoto y el carcelero casi se mata, y de ahí Pablo le dijo, no te mates, estamos todos acá. Y el carcelero lo llevó a su casa y curó sus heridas. Y es interesante que ahí Pablo le dijo, vinieron los magistrados al día siguiente para dejarlo libre, y él dijo, no, quiero que vengan porque han azotado a un ciudadano romano. O sea, Rosy, la vida cristiana, la vida del predicador no se basa en comodidad, ¿no? Hoy en día, cuando uno quiere viajar a Europa, quieres viajar a otro continente, puedes hacerlo en un crucero, con un buen cuarto, con un baño, 5 estrellas, o puedes viajar en un avión en primera clase y con todas las comodidades. Y en sí, el ciudadano de hoy busca las comodidades, pero el ciudadano misionero sacrifica las comodidades por seguir a Cristo. Por eso, Pablo, nuestro mayor ejemplo, ¿no? Él no recibía dinero, aunque él mismo decía que el buey no se le puede poner bozal, porque el obrero es digno de su salario, y él debería haber recibido una manutención de la iglesia, pero él decía, no lo voy a recibir. Y él sufría una serie de dificultades, pero por causa del Evangelio. Y tampoco debemos ir al otro extremo, porque por ahí hay una tendencia en los jóvenes, una tendencia que los filósofos le llaman nihilismo, donde yo no valgo nada, yo me voy a autoflagelar, yo me voy a autosacrificar. Entonces hay muchos que les gusta el sacrificio, una vida de sufrimiento, y no es así tampoco. La vida del cristiano es una vida gozosa, una vida llena de desafíos, una vida llena de oportunidades en las cuales uno tiene que destacar. Y si sufrimos aquí, reinaremos allí, ¿no? Pastor, la pregunta del millón. ¿Qué puedo hacer para ser salvo? Esa es la pregunta más maravillosa que le hicieron a Pablo innumerables veces. Y la respuesta sigue siendo la misma. La respuesta sigue centrándose en Cristo. Sigue a Cristo. Cristo le dijo al joven rico, ¿no? Anda, vende todo lo que tienes, pero principalmente le dijo, sígueme. Hoy también a los jóvenes les podemos decir, ¿quieres ser salvo? ¿Quieres encontrar un ministerio verdadero en tu vida? ¿Quieres seguir el camino de Jesús? ¿Quieres seguir los consejos de Pablo? Síguelo, pero a través de la Biblia, con el espíritu de los bereanos, escudriñándolo todo, pero sabiendo que la vida del cristiano no es una vida fácil, es una vida llena de desafíos. Hay enfermedad, hay dolor, hay problemas en la familia, pero Dios nunca te dejará solo. Él estará contigo, y el Espíritu Santo es el que te guiará. Y nos guiará a nosotros y a ti, amigo, que estás ahí viéndonos. Te guiará en tu vida y te guiará a un camino de muchas necesidades quizás, pero también de muchas alegrías. Que Dios te bendiga. Perú, tierra milenaria de la civilización más antigua de América y del imperio más grande y poderoso de Sudamérica, donde encuentras ciudades enteras de piedra, barro y plantas. Tierra misteriosa de una de las 7 nuevas maravillas del mundo, donde todo lo que ves se transforma en fotografía. Perú. Ahora esta tierra es sede del mayor evento de los universitarios misioneros, I Will Go Internacional, en la ciudad de los Reyes, Lima, donde caminar por sus calles es caminar por la historia. Y en el año del centenario de la legendaria y misionera Universidad Peruana Unión, un lugar solo para valientes. Prepárate ahora para el servicio en la universidad que está enviando 100 misioneros al mundo. Yo iré. I will go.
Eu iré. Nunca rini. El lugar para comprometerse con Dios. Perú, tu próximo destino. Universidad Peruana, Unión. Paraíso multicolor. Poesía de árboles llenos de historias. Canto de aves. Vivencias y experiencias. Hogar de miles de profesionales. Universidad Adventista más grande de Sudamérica. Lugar donde cada semana se respira y se vive la misión. Jamás se olvida lo vivido, más si tus recuerdos están llenos de experiencias, compartiendo el Evangelio. Sábado, Día Santo del Señor. Disfruta experiencias gratificantes, estudiando y meditando en las escuelas sabáticas. Imponentes testimonios de muchas personas que conocen a Cristo. Guerreros preparados para grandes desafíos. Desafíos que solo puedes encontrar en la UPU. Mi nombre es Moisés Guargua, estudié en la Universidad Peruana Unión, donde me formé como docente en la carrera de Lingüística e Inglés. Mi nombre es Daisy Ferro, estudié en la UPU, en donde me formé como docente de Lingüística e Inglés. La hermana Guay dice que uno nace como misionero en el reino de los cielos. Para poder ser un voluntario, lo primero que uno debe hacer es decidir ser cristiano. Entonces tuvimos la iniciativa de participar en el congreso de I Will Go en Tarapoto, Perú. Luego nos interesamos más en saber qué realmente era el servicio voluntario adventista. Esta futura y nueva experiencia de conocer nuevos lugares, sin duda, causa intriga. Pero nos conforta la idea de que estaremos aportando con un granito de arena para que otras personas conozcan el amor de Dios. Nos conocimos y nos casamos en la iglesia. Ahora continuaremos sirviendo a la iglesia. Estamos orando, agradeciendo a Dios por esta maravillosa oportunidad. Solo podemos decir, Dios, tú nos vas a acompañar en todo este proceso y con seguridad nunca estaremos solos. No importa cuánto tiempo vayamos a estar en Indonesia, lo importante será las cosas que uno ve cuando entrega su tiempo y talentos a Dios. Uno queda sorprendido al saber las cosas que Dios puede hacer a través de nosotros. Hasta hoy así lo hemos aprendido. Entiendo que cada uno de nosotros tiene un lugar preparado por Dios para servir aquí en la tierra. Recomendamos a los jóvenes a no cruzarse de brazos y a tomar la decisión de sumergirse en el maravilloso campo de servicio voluntario adventista. I Will Go. Universidad Peruana Unión. 100 años de gratitud. La vida del apóstol Pablo, sin duda alguna, es extraordinaria. Uno puede encontrar una serie de hechos milagrosos, como Dios lo dirigió, pero lo más importante que uno puede destacar de todas estas experiencias es la constante búsqueda de Pablo por cumplir la voluntad del Señor, la constante búsqueda de saber lo que Dios quería que Pablo hiciera en su vida. Esa búsqueda es la que te llevará a ti también a poder ser un joven exitoso, una persona de bien, una persona que pueda sentir que está cumpliendo con la misión que el Señor le ha dado. Hoy te invito a compartir el Evangelio con las demás personas, con tu vecino, con tu amigo, con tu profesor, con tu docente, en el contexto en el cual estés. Y al igual que Pablo, puedas ser un paladín del Evangelio.
Te invito a seguir escuchando y disfrutando del programa 13 Lecciones. Y también te invito a seguir las redes sociales a través de @UPU Oficial.